Que la bendita paz de Dios pueda estar en nuestro corazón esta mañana, así como dijo el hermano Eldor, que podamos alimentarnos y salir saciado de esta casa con todas las enseñanzas que Dios, usando a los hermanos como instrumentos, nos han hablado para nuestro provecho. Y simplemente hoy en esta mañana yo quisiera mencionar algo, iba a preguntar también a la congregación: ¿cuál es el octavo mandamiento de la ley de Dios? El octavo mandamiento de la ley de Dios. ¿Cómo? No hurtarás. Hermano, muchas veces ponemos énfasis en el día sábado, que el día sábado es mandamiento de Dios. Es uno de los días, es uno de los mandamientos, pero uno de los mandamientos grandes, y ojalá que el humano pudiese cumplir, y siempre hemos dicho que escribiré su ley en la tabla de sus corazones. Hermanos, no hurtarás. Es uno de los grandes mandamientos de Dios. Y fíjense, a través del hurto vemos inseguridad, vemos violencia, vemos cómo los bienes de las personas que a lo mejor durante muchos años se han prodigado, trabajando, logrando, para dar un beneficio a sus hijos, y no lo pueden porque una noche o el día mismo vemos nuestros sacrificios terminados en un día. Entonces vemos hoy en día de cuánta influencia puede tener en la vida de un ser humano. Vamos a leer simplemente, hermanos, el capítulo 20, versículo 12 de Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Hermanos, muchas veces, vuelvo a recalcar, yo respeto y sé lo que cuando Dios dice santo es santo. El día de reposo es santo. Antes que existiese el judío, antes que existiese humano en la tierra, Dios había bendecido y tomado como su día. Pero también, hermano, no pierde vigencia esos 6 mandamientos que he leído. Y uno de ellos que tiene mucha vigencia, ojalá hoy en día se pudiese aplicar, es el hurto. Hermanos, ayer en Bernardo Irigoyen, una localidad en Santa Fe, fíjense hasta dónde estamos llegando. Un grupo comando asaltó la comisaría, asaltó la municipalidad, asaltó el banco, y por poco logra su cometido, asaltar un camión blindado. Hermanos, no hace falta escuchar la noticia, como dijeron los hermanos. Vemos en nuestro medio, en nuestra vecindad, personas que viven pendientes. Fíjense, esos días de noche una vecina me estaba contando, un muchacho me estaba comentando, el drama grande de que durmiendo empujaron la llave, la mujer había cerrado con llave, empujaron con alambre, y la llave cayó, sacaron para afuera, entraron y limpiaron la casa. La mujer durmiendo. Hermanos, vivimos tiempos difíciles. ¿Y saben por qué? Porque hay algo que a mí me duele mucho. Respeto los 10 mandamientos. Y ojalá que el mundo entero hubiese repetido en su casa a sus hijos, así como Dios había dicho a Israel: y esos mandamientos que yo te prescribo hoy, recordarás a tus hijos, estando en el camino, en el viaje, al acostarse, al levantarse. Ojalá que los mandamientos de Dios fuesen leídos en cada hogar. Yo creo que se podía solucionar el problema. Y hermanos, fíjense que vivimos tiempos tan conflictuados y tan peligrosos, tan terribles, que vamos a leer simplemente en el libro de Crónicas, cuando el rey Asa estaba gobernando, un rey que hizo lo bueno como el rey David, y dice la palabra de Dios. Quiero que ustedes me acompañen a la lectura, capítulo 15, versículo 4. Dice así, voy a leer el versículo 5. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y una gente destruía a otra, una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades.
Y la pregunta que nos hacemos, ¿por qué Israel había llegado a ese estado? Y en el versículo 3 nos dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñara, y que, hermano, lo más importante, y sin ley. Fíjense, hermanos, cuando una nación pierde el sentido, las responsabilidades de la ley, reina la anarquía. Y fíjense, una sociedad que cuando una persona no conoce la ley, y además que yo digo, sabe que no hay que robar. ¿Saben, hermano, por qué? La pregunta que vamos a hacernos hoy, ¿de dónde nace adentro de la persona el hurto? Vamos a leer en el libro el mismo Jesús. Hoy hemos escuchado mucho de Jesús, y Jesús nos enseñó muchas cosas hermosas, y ojalá que el mundo que se dice cristiano hubiese aprendido algo de lo que el Señor Jesús había enseñado. Fíjense, cuando nos dice, muchas veces la pregunta que hacemos, ¿por qué nace ladrón o se hace ladrón? Hermanos, no nace. Dios hizo al hombre perfecto, dice la palabra de Dios, aunque nacemos con un pecado. Pero cuando usted deja a un chico sin dirección, es lo mismo que un arbolito. Usted planta un árbol, y si usted lo deja crecer de un lado para otro, si usted no lo desbrota, y si él empezó torcido, va a crecer torcido. Pero si usted le endereza, lo hace derecho, él va a crecer derecho. Y fíjense lo que dice la Biblia. Porque, capítulo 15, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, ¿y qué más? Los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo nace dentro del corazón. Una casa sin dirección, sabemos, hermano, que va a la ruina. Y una sociedad que no respeta la ley. Por eso voy a repetir una frase también hermosa del gran apóstol Pablo. Y fíjese lo que Pablo decía acerca de la ley, porque después yo voy a la otra parte acerca del hurto. Vamos al capítulo 7, versículo 12. ¿Qué dice el apóstol Pablo? De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Hermano, no hay discusiones, no hay con qué pelearlo, no hay que, fíjense, hermano, pero ¿por qué muchos dicen, bueno, hay ley? ¿Y sabe lo que decía Israel? ¿Qué opinaba el pueblo? El mundo entero dijo, mirará usted y dirán, qué ley santa, qué ley justa, qué ley es buena la que tienen ustedes. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en el mundo se deja todo. ¿Usted cree que no saben dónde están? Fíjense, hermano, ya estuve comentando con una persona, fue también desvalijada la iglesia adventista. Y lo más doloroso del caso es que la casa de una persona al que sabemos de una fama triste, estaban los micrófonos de la iglesia. A toda voz el tipo no se percató que lo iban a escuchar. Claro, la autoridad fue en aquella casa, lo allanó, lo sacó los instrumentos, pero lo doloroso del caso, está pagando una condena. Hermanos, cuando la ley se propasa, cuando la ley no se cumple, cuando la ley se acata, produce la anarquía. Hermanos, ¿saben por qué? Porque hoy en día la ley es demasiado benévola. Porque usted tiene 12, 13 años, 15 años, usted no puede ir a la cárcel porque es joven. Pero yo me pregunto, si tiene con 15 años, tiene capacidad de robar, tiene capacidad de hacer daño, ¿por qué no le ponemos en un correccional? ¿Por qué no lo sancionamos? ¿O por qué los padres tienen que pagarlo? Si están a su dirección. Hermanos, ¿saben por qué? Porque Israel tenía una ley. Y la ley era justamente, hermanos, sobre los hurtos y los robos. Fíjense, si esa ley se iba a aplicar hoy en día. No, pero el mundo dice, no, la ley del talión, no. La ley antigua fue anulada en la cruz del Calvario. Hermano, eso es lo más doloroso. Y después voy a pasar a algo también. ¿Cuál es el hurto más peligroso? ¿Y por qué el mundo está así? Porque el mundo cristiano está así. Fíjense en el capítulo 22, yo he leído un sábado una vez y voy a repetir nuevamente. Fíjense cuál era la condición de una persona que robó algo. Dice la Biblia, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, ¿qué pasaría? ¿Salía impune porque tenía hambre como la justicia argentina? No, mi familia tenía hambre. Fíjense, hermano, lo que dice la palabra de Dios. Por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas.
Yo creo que, hermanos, a muchos se le iba a terminar la gana de robar porque la ley era estricta, la ley tenía que ser aplicada. Y fíjense, hermanos, no solamente en Israel, hay leyes que los países musulmanes que nosotros decimos que es una barbarie, pero hermanos, en el país, de aquellos países que no conocen a Dios, si el tamaño robo, usted robó chiquito, un dedo cortado, otro robo más grande, otro dedo. Y si usted sí persiste en robar, le cortaba la mano. Entonces todo el mundo sabía que este era ladrón, que tenemos que tener cuidado. Pero hoy en día, hermano, ocurre lo mismo que un nene. Dijo, mami, yo mentí en la escuela hoy. Y la mamá se asombró, dijo, hijito, ¿tú sabes lo que pasa a los niños mentirosos? Sí, mami, pasan de grado. Y es cierto, así enseñamos a nuestra sociedad y por eso no nos quejemos cuando muchas veces no queremos leer una página de la Biblia. Fíjense, y sigue diciendo, si el ladrón fuera hallado forzando una casa y fuera herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Hoy en día, yo no pretendo que nadie mate. Ojalá que nunca lleguemos al extremo de matar a una persona. Pero fíjense, hoy en día en Argentina, el que lo mató va a la cárcel, ¿no? Porque hay que tener pruebas. Mas si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno o oveja, pagará el doble. Hermanos, por eso Israel tenía una ley. Y la ley se aplicaba. Había jueces que enseñaban, había sacerdotes, como hemos dicho. ¿Por qué? Israel se había caído en un desastre, como he dicho, una anarquía. No había paz ni para el que entraba ni para el que salía. ¿Por qué? Dice, no había ley. Y ellos pasaron de la ley de Dios por alto. Hoy en día, hermanos, volvamos a las fuentes. Hoy en día volvamos a lo que la Biblia enseña. No importa que fue en el antiguo pacto, no importa que fue para Israel la ley de Dios, hermano. Lo que fue clavado en la cruz fueron los sacrificios con sangre, pero todo, las leyes morales, las leyes que fueron dadas a la familia. Fíjense, hermano, siempre nuestro pastor Juan dice, si la ley antigua fue anulada, casémonos con nuestra hermana, casémonos con nuestra mamá. No, hermano, ¿por qué la ley del mundo se horroriza cuando decimos no? Claro que es así, porque si el padre tiene contacto con la hija, el pecado se llama incesto. No podemos casarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla claramente, no te unirás a una cercana tuya. La Biblia lo prohibió. Entonces, ¿por qué nosotros decimos que el antiguo mandamiento fue clavado, que está anulado? Hermano, ¿sabe lo que? ¿Por qué? Porque voy a traerle un pasaje. Y voy a hablar hoy del mundo cristiano. A mí me duele, hermanos, cuando hoy hay grandes predicadores que se llenan la boca hablando de Cristo, hablando de todo, pero cuando se habla de la ley de Dios, se horrorizan de pensar. Vamos a buscar en la página de la Biblia, en Jeremías 23:30. Y hermano, quiero que todo el mundo preste atención a lo que Dios había hablado a aquel siervo llamado Jeremías. La Biblia nos dice algo que hoy en día está en mucha vigencia y en boga. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Hurtan, roban palabra. Hoy preguntémonos, hermanos, y hagamos 30 pastores de distintas congregaciones y todos van a dar su versión de cómo entiende la Biblia. Vamos simplemente el sábado. No, el sábado fue dado al pueblo judío. Es mentira, porque el sábado fue dado al pueblo que Dios, inclusive a la humanidad. El sábado es universal, el sábado no es preferencia de ninguna nación. El sábado fue bendecido por Dios allá en los albores, en el huerto del Edén, cuando Dios descansó de toda su obra. Y dijo, Dios bendijo el día al sábado, lo reposó y lo santificó. Hermano, entonces cuando alguien dice que el sábado fue abolido, está hurtando y está en la categoría de ladrón, la misma cosa del que roba una cosa material. Hermano, ¿por qué?
Yo estoy seguro, hablamos del sábado, y cuando decimos que el cabello es corto, ¿qué dice? No, esa hermana está en infracción. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice, o si lo vemos de ropa masculina. ¿Qué dice el evangélico? No, está anulando porque 22.5 ahí aplica. 22.5 Deuteronomio aplica. La mujer no vestirá hábito de hombre. Entonces, hermanos, si está en la misma categoría, el sábado es bendecido por Dios. Y si Dios dijo a Israel, ¿por qué tocamos lo de Israel? Hermano, cuando hablamos de diezmos y de primicia, si esto se cumple al pie de la letra, porque Dios dijo, los diezmos son de Dios, las primicias traerán. Claro, porque le conviene. Hermano, ¿por qué hurtamos? ¿Por qué agregamos? Entonces, hermanos, siempre hemos dicho, si lo que aquello fue anulado, que sea anulado. Pero ¿por qué rescato cuando a mí me conviene? Estamos, hermanos, y yo tengo mucho temor. Tengo mucho temor porque en el libro del apóstol Pedro, hoy también fue mencionado el apóstol Pedro, fíjense lo que dice la palabra de Dios. En el capítulo 3, versículo 16, el que hurta mis palabras, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hermanos, el humano, nunca, ¿por qué hay tanta división entre el mundo evangélico? Yo no digo que todo lo evangélico hace lo malo. El simple hecho, hermano, yo siempre digo, de conocer a Dios en algo, nos aparta de muchos pecados. Pero apliquemos todo lo que la Biblia enseña. Los discípulos de Berea dijo que escudriñaban día a día para ver si estas cosas eran así. Fíjense, hermanos, inclusive dentro del mundo cristiano, cuando hablamos de la Santa Cena, la Biblia del apóstol Pablo, ese Pablo que el apóstol Pedro dijo que son cosas difíciles de entender, había dicho una gran verdad: la noche que el Señor fue entregado, tomó pan. ¿Y por qué el mundo cristiano hoy en día hace de día, mediodía, fuera de tiempo, cada 2 meses, cada mes? No lo entendemos. Y sabemos bien, hermanos, que Jesús murió en la víspera de la Pascua judía. Murió en la Pascua judía. Entonces, ¿por qué nosotros estamos así como estamos, así como el mundo entero? Porque no perseveramos en la palabra de Dios, no buscamos la fuente, la que nos enseña. Y vamos a buscar, hermanos, en el libro de 1 Corintios. Vuelvo a recalcar, tanto es ladrón aquel que roba una cosa material y aquel también que hurta las palabras de Dios y no enseña. Porque yo estoy seguro que cada pastor, si iba a tener un temor de Dios y temor a la palabra de Dios, voy a decir, para un cachito, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy enseñando? ¿Enseño bien o enseño mal? ¿O hurto las palabras de Dios? Hermanos, la Biblia habla claramente. Fíjense, en el libro de San Juan, dice la palabra de Dios, cuando Jesús hablaba acerca de las ovejas. Capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, y no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la que tengan en abundancia. Hermanos, hoy en día es el eslogan aplicado en todas las iglesias evangélicas. Yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Y se olvidan lo que Cristo dijo. Esas palabras que ellos han hablado, las repetirán. Y Jesús había dicho, enseñándole que guarden todas las palabras que yo he hablado. Ni una juta, ni una jota, ni una tilde de la ley. ¿Qué había dicho? De cierto digo, pasará el cielo y la tierra antes que una jota y una tilde de la ley perecerá. Entonces, enseñamos para que tengan vida y tengan abundancia. Estas palabras yo he hablado. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, ¿estamos dentro de la Biblia o estamos en contra de la Biblia? ¿Sacamos un texto que nos conviene
o un texto que, bueno, a mí me conviene y aquello no. Eso es para el judío. Hermano, no. Para el judío, aprendamos del judío, respetemos al judío. Hoy el hermano Daniel había dicho una gran verdad. El mundo está viviendo las vísperas del inminente retorno de Cristo. Hoy el enemigo más grande de Israel ha formado un pacto de alianza con Estados Unidos. Irán y Estados Unidos formaron ese pacto que siempre, el pacto nuclear, Norteamérica reconoce lo que Irán está haciendo. Y hermano, Irán es el enemigo mortal del pueblo de Israel. Siempre he dicho, voy a repetir, Israel va a quedar solo, va a quedar sin aliado, y porque va a tener que reconocer a Dios. Mirarán a mí al que traspasaron, y Dios le enviará espíritu de arrepentimiento, espíritu de dolor, de angustia, y dice, mirarán a mí, verán las manos del Señor Jesús. Por eso, hermanos, vamos en 1 Corintios, y con eso termino. Dice la palabra de Dios en el libro de capítulo 6, ¿cuál es la sentencia contra los que hacen el hurto? Capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con ladrones, ni los ladrones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermano, no dice un pastor, dice la sagrada página de la Biblia, esa Biblia que fue escrita para que el mundo sea un poquito mejor. Por eso en Isaías dijo, ojalá tú miraras mis mandamientos, entonces tu justicia sería como las ondas del mar. Nunca Israel iba a ser destruido, y el mundo entero se iba a aplicar la ley de Dios. Hermano, cuánto presupuesto inútil, cuántos policías, cuánto, ¿para qué? Dice, para prevenir, para cuidar a nuestra sociedad. Si solamente yo siempre digo, y acá tenemos maestras, hay docentes, ojalá que haya un varón de Dios, tanto en la provincia o la nación, apliquemos media hora o 10 minutos de la página de la Biblia, en vez de tantas cosas, en vez de sexo, en vez de tantas cosas que horrorizan al mundo, se iba a leer la Biblia, solamente la Biblia, contada a los niños, porque lo que él dice a los niños se enseña a los 6, no se olvida a los 60. Y hermano, es la época más hermosa cuando los niños están en un aula. Yo nunca me olvido de lo que yo aprendí. Desde el primer día de clase lo tengo grabado en mi mente. Y ojalá, entonces, qué lindo sería si dentro de nuestra sociedad enseñemos la página de la Biblia a nuestros hijos. Y empecemos por los 10 mandamientos. Y ojalá que la nación argentina, que haya un día un varón, que Dios lo ilumine, para que la Biblia sea leída en los hogares, no con un mero adorno, sino que una verdad y una realidad. Era mi deseo compartir una oración con todos ustedes en el precioso nombre de Jesús. Amén.